Nos ponemos en tus manos para que tú nos hables en esta noche. Que tu palabra, Señor, esté en nuestra vida, en nuestro corazón y llevemos mucho fruto. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele ahora sí una ofrenda de palmas al Señor. Buenas noches, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Salude a su hermano que está ahí cerca. Qué bueno que está aquí. Y vamos a orar la palabra de Dios en esta reunión de enseñanza. Como sabe, estamos hablando de los patriarcas. Hay mucho que aprender del pueblo de Dios. Hay mucho que aprender de la palabra, pero sobre todo lo que Dios quiere enseñarnos y cómo nos identificamos con cada personaje. Amén. Entonces, quiero hablarle en esta noche. Estamos en la última vez estábamos hablando de la bendición de Isaac hacia Jacob y Esaú, y vimos a detalle cómo se dio todo para que Jacob obtuviera la bendición de primogénito, ¿verdad? Todos conocemos la historia y estuvimos repasando y veíamos de entrada cómo Esaú también pide bendición y su padre se la da. Y quiero hablar un poquito más acerca de la bendición de Esaú, que realmente ya fue como una bendición amarga de Esaú. Mire lo que dice Romanos 9, del 10 al 16. Pablo ahí hace una referencia y ahí dice: y no solo esto, sino también Rebeca concibió. Perdón, es que aquí no se ve toda la pantalla abierta. Acá lo leo, no hay problema. Dice otra vez en el 10, ahí está. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y dice el 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Entonces, aquí vemos cómo ya había una profecía acerca de cómo Dios lo muestra, y para respaldar esta parte dice Génesis 25, 23. Ahí está hablando de estos dos hijos, Jacob y Esaú. 25, 23, Génesis: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Fíjese, no está diciendo no está diciendo por nombres quién va a ser el mayor ni quién va a servir a quién. Nada más dice ahí: el mayor servirá al menor. El mayor, el primogénito era Esaú, pero el mayor en lo espiritual fue Jacob. Fue el que ganó, pues. Pero aquí se cumplió la palabra que el mayor terminó sirviendo al menor. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Es muy importante la bendición de nuestros padres. Es muy importante cómo ellos nos bendicen y cómo imparten lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Y vemos cómo Esaú aprendió una difícil lección, porque Esaú se presenta delante de su padre para recibir la bendición que le correspondía
como primogénito, pero con amargura descubre que su hermano ya la había recibido y que el padre no tenía otra bendición con las mismas implicaciones. No lo iba a dejar de bendecir, pero ya no iba a ser igual. ¿Por qué? Porque ya había una bendición dada para el primogénito. Y no es que se haya equivocado Isaac, y no es que lo hayan engañado y demás, sino que, y ahorita lo vamos a ver, él sabía con quién estaba tratando cuando vio a Jacob y cuando vio a Esaú. Y Esaú aprendió que tenía sus valores en el orden equivocado. Y eso es algo que debemos aprender. Tú no puedes tener tus valores en el orden equivocado, porque si hablamos de valores, también hablamos de prioridades, porque las prioridades van a ser el resultado de tus valores. Y si no tenemos ordenadas las prioridades, quiere decir que algo anda mal. No estamos viviendo en orden. Esaú miraba a su primogenitura como un asunto de derecho propio y por lo tanto la vendió. Pero fíjate, él separó la primogenitura de la bendición. O sea, para él era negociable. Y él pretende acusar a su hermano de haberse llevado su primogenitura. ¿Se acuerda que leímos que él decía, y él se apoderó de mi primogenitura? No, tú se la vendiste. Y de hecho Isaac ni sabía, ni Isaac tampoco sabía lo de Rebeca, cómo había disfrazado a Jacob. Tampoco lo sabía. Solamente él soltó la bendición sobre el hijo que llegó primero. Entonces Esaú se da cuenta que hizo un mal negocio al vender su derecho a la primogenitura, porque se le hizo fácil. Él, te decía, separaba la primogenitura de la bendición. Él pensaba que eran dos cosas separadas, pero se equivocó. A veces así pensamos. Pensamos que una cosa es la bendición y otra cosa es el llamado que tengo. Y van juntas, hermanos. A veces decimos, bueno, no pasa nada si dejo de hacer esto que Dios me mandó a hacer. De todos modos, Dios me va a seguir bendiciendo. No, es que va implícita la bendición con el llamado. Y cuando renuncias al llamado, ¿qué pasa? Que estás renunciando a una bendición. Y trátese del llamado que sea, porque puedes decir, no, es que yo no estoy para predicar o para servir. No, todos tenemos un llamado. Y cuando estamos sirviendo a Dios, hay una bendición ahí. Y ahí es donde se equivocó él. ¿Por qué? Porque separó la bendición de su primogenitura. ¿Por qué? Él se equivocó al despreciar su primogenitura. Dice ahí Génesis 25:34, ya lo leímos la última vez, pero vamos a repasarlo. 25:34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fíjate, Dios dirige todas las cosas. Y a veces, aunque el camino no es entendible para que la bendición sea dada, a veces tú no vas a entender cómo opera Dios, pero Dios ya estaba viendo el corazón de Esaú, estaba viéndole de Jacob, pero ya conocía el de Esaú. Y yo te decía la última vez, no es que hayan engañado a Isaac. Isaac sabía quién estaba ahí, pero él vio, y ahorita lo vamos a leer más adelante, él vio que Esaú no era el hombre de Dios que él esperaba. Y por eso soltó la bendición sobre Jacob, porque Jacob tenía ese ímpetu. Y te decía, siempre se ha dado tradicionalmente la idea de que el nombre de Jacob quiere decir tranza o quiere decir usurpador. Y no, es más bien suplente, es suplantador. O sea, no se trata de que él mañosamente lo hizo, aunque pareciera. Y su nombre realmente es el que suple. Entonces no hay falla ahí. Dios no se equivoca.
Y te digo, por muchos años nos han enseñado que el nombre de Jacob es usurpador. Y no, el que usurpa es el que se posiciona en un lugar que ni siquiera le han dado. El asunto es que Jacob negoció con Esaú y Esaú lo vendió. Esaú le vendió la primogenitura. O sea, no es usurpador. El usurpador es que sin derecho propio y que no le dan de ningún lado, él viene y lo toma. Ese es un usurpador. Cuando hay una usurpación de funciones, es algo que no eres, que no te corresponde. Entonces, ahí está el detalle principal del error de Esaú, porque él pensaba que eran cosas separadas, la primogenitura y la bendición. Entonces, Esaú aprendió que no solamente tenía que arrepentirse de haber hecho un mal negocio, sino también de haber pecado. Porque otra vez decimos, no, pues si dejo de hacer esto, hago esto mal, pues no pasa nada. Dios me sigue bendiciendo. Y no te equivoques, es completo el asunto. Porque él tenía que arrepentirse del mal negocio que hizo y aparte de que había pecado. ¿Cuál era el pecado? Despreciar su primogenitura. O sea, la menospreció. Imagínate, era algo tan valioso que Dios le había dado, porque Dios permitió que saliera el primero del vientre de su madre y fue el primogénito. O sea, Dios le dio algo poderoso, algo importante. Y a veces nosotros tomamos en poco la bendición porque pensamos que no pasa nada. Entonces él tenía que arrepentirse de dos cosas. Él pensó que aunque había perdido la primogenitura, todavía podía recibir la bendición. Por eso llega con Isaac, pensando que Isaac no sabía nada. Y fíjate cómo se dieron las cosas. Primero negociaron los hermanos y ya había vendido la primogenitura. Y luego Rebeca le dice a Jacob, no, pues llega tú primero porque los va a bendecir. O sea, Esaú ya había quedado fuera. Y quería la bendición. Él pidió, pensó que todavía podía recibir la bendición, pero ya era demasiado tarde. A veces hay creyentes que llegan demasiado tarde con el Señor. Creen que Dios puede esperar todo el tiempo. Dios es grande en misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia, y es paciente, pero con los que le buscan, con los que le aman, no con los que no hacen nada. Esa es una confusión. Pensamos que la ociosidad es la paciencia de Dios. No, porque ¿qué pasó ahí? La audacia de Rebeca, más bien la astucia de Rebeca y la audacia de Jacob. Y el otro, pues como ya había vendido su primogenitura, pues dijo, pues no importa, de todos modos me va a bendecir mi padre. Pues también ya se la habían ganado. O sea, a veces actuamos así. Entonces, fíjate aquí el error. Él pidió a su padre una bendición de restitución, pero no de perdón. O sea, no llegó, padre, perdón, pues ¿sabes qué? Le dije a mi hermano que pues yo tenía hambre y pues negociamos la primogenitura, pero pues fue de amentis, ¿no? Dame la bendición. O sea, él nada más quería la bendición del primogénito, no se venía a disculpar. A veces también le hacemos así, hacemos una mala jugada, queremos hacer una mala jugada y pensamos que podemos engañar al Señor. Le pedimos perdón por cosas que no hicimos, disfrazando lo que sí hicimos para que Dios nos perdone, ¿sí o no? Eso, sí. Hay que reconocerlo. Porque a veces mal empleamos los términos. Yo le puedo contar más de 1000 testimonios de gente que ha llegado a consejería con situaciones fuertes. Y cuando reconocen el pecado es cuando Dios restaura. Pero cuando lo disfrazan y quieren cambiarle la jugada a Dios y hacerle ver que así Dios todo lo sabe,
Hace mucho yo todavía estaba en Acapulco sirviendo y una persona llegó y me dice: pastor, pues es que cometí un error, me equivoqué. Y le dije: ¿y cuál fue el error, no? No, pues es que me metí con otra mujer. Dije: no te equivocaste. O sea, ese es un pecado. O sea, que te equivocaste de dirección, llegaste a otra casa, tocaste y entraste y ya te abrió, ¿no? O sea, equivocarte es que te equivoques en un destino, pero lo que tú hiciste es otra cosa. O sea, si tú reconoces lo que hiciste y por eso le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Y si muestras fruto de arrepentimiento, Dios te perdona. Pero no puedes maquillar el asunto. Por eso Esaú pidió una bendición de restitución, pero no de perdón. Aunque Esaú lloró y pidió misericordia, solamente alcanzó una bendición circunstancial, no eterna, porque ya lo que él iba a recibir era con carga, era con lucha, porque lo bueno ya estaba para su hermano. Fíjate, Génesis 27, del 38 al 40. Vamos a leerlo. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. O sea, ya no era la misma bendición. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Fíjate, ya no había más para él. Ahí vemos que fue ya una bendición circunstancial, no como la de Jacob. Esaú aprendió la lección de tal manera, y vemos ahí cuando, fíjate, vamos a Génesis 36, 2. Cuando nacieron sus dos primeros hijos, les puso el nombre Elifaz, que significa fuerza de Dios, y Reguel, que recuerda el gozo de Dios. Desde ahí dice: Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. O sea, error también. Él no tenía que meterse con mujeres extranjeras. A Ada, hija de Elón, Eteo, a Olivama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, dice el 3, y Basemad, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, y dice el 4, Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemad dio a luz a Reguel. Ahí está Elifaz y Reguel. O sea, él está como consuelo, le pone esos nombres a sus hijos, recordando lo que es la fuerza de Dios con Elifaz y el gozo de Dios con Reguel. Y hasta ahora había olvidado a Dios y le había costado caro, pero ahora nombraba a sus hijos de tal manera que al llamarlos pudiera recordar que Dios es fuerte y fuente de gozo. Era lo que le quedaba. Ya no tenía más. No te quedes, ¿qué te quiero decir con esto? No te quedes con el premio de consolación. No te sirve. No te sirve. No te conformes con el premio de consolación. ¿A cuántos no nos gusta llegar primero o ganar el primer lugar? ¿Cuántos han jugado la lotería? ¿Cuántos se quisieran sacar la lotería? Y ya compraron el boleto, ¿verdad que no? Entonces, digo, no lo estoy animando a que lo compre, ¿verdad? Pero es el sueño de muchos. No te quedes con el premio de consolación. Eso le pasó a Esaú. Ahí se quedó. Entonces, fíjate, aunque Esaú pidió con lágrimas una bendición, no encontró misericordia de su padre Isaac. Nosotros
podemos por la gracia de Dios alcanzar la bendición de ser llamados hijos de Dios, si nos acercamos a Él arrepentidos y con el sincero deseo de que Él sea el Señor de nuestra vida. Dice Juan 1:12, ya todos nos lo sabemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eran dos cosas separadas lo que pasó con Esaú. Y entonces viene esa bendición de Isaac a Esaú. Fíjate, ahí en lo que hemos estado leyendo, fíjate, aunque Esaú no obtiene la bendición patriarcal, tiene una bendición secundaria. Y tanto Isaac como Esaú reconocen la necesidad de una bendición que al final llega. O sea, Esaú sabía que él necesitaba una bendición ya como fuera. ¿Por qué? Porque si tiene dos hijos, le había dado uno la primera, pues dijo, no lo puedo dejar sin nada. O sea, al final pues es mi hijo también, lo puedo bendecir. O sea, si tuviera más hijos, ¿verdad, hermano Luis? Entonces, si tuviera más hijos, pues le da a cada uno su bendición. Entonces, él necesitaba una bendición y el papá sabía que necesitaba bendecir al hijo. ¿Y qué hace? Bueno, pues le da una bendición secundaria. Pero antes, padre e hijo pasan por momentos de tristeza, amargura e impotencia. Y fíjate por qué. No, te dije, no porque hayan engañado a Isaac, no lo engañaron. Realmente. Fíjate, ubiquemos el escenario así. Él vio a Jacob que llega primero y lo bendice. Y él dijo, Esaú ya la regó porque llegó primero. Y yo sabía que iba a luchar por la bendición y lo voy a bendecir. Pero el otro, ¿qué será de él? A lo mejor ya ni viene, a lo mejor ya ni se para aquí. Pero cuando ve que llega Esaú, le duele más todavía, porque él confirma como padre quién era su hijo. O sea, dijo, sí la regó de todos modos. O sea, confirmó su tristeza al ver a Esaú y viendo cómo le estaba pidiendo la bendición. ¿Qué te digo con esto? Los padres conocemos bien a los hijos. Sabemos quién es quién, sabemos cómo se comportan. Es más, sabemos quién es el impuntual y quién es el cumplido, ¿sí o no? Usted que tiene varios hijos. Usted sabe que uno es más ordenado y el otro es todo lo contrario. Él sabía que Esaú no iba a llegar primero. Llegó Jacob y lo bendijo. O sea, no lo podía justificar. Un error grande de los padres es justificar a los hijos. Mejor estórbales y corrígelos, porque le vas a dar cuentas a Dios. ¿Qué pasó con Elí? Porque no estorbaste a tus hijos. ¿Qué dijo? No volverá a haber un sacerdote en tu casa. Entonces, no puedes justificar. Ahora, fíjate, Isaac se conmueve profundamente al comprobar que había otorgado la bendición a otro, y luego Esaú es quien se lamenta grandemente, porque dice ahí en Génesis 27:34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Era lo que le quedaba, y la bendición como la primogenitura es única, no se podía duplicar ni recuperar. O sea que lo que es único ya no lo puedes recuperar y no se puede copiar. ¿Por qué? Porque te digo, él clamaba y reclamaba con tristeza la bendición, pero esa bendición como la primogenitura era única y no se podía ni copiar ni se podía recuperar. Isaac entonces admite que fue Jacob quien había suplantado a Esaú y declara que ha otorgado todo a Jacob. Ya no había más que hacer. Entonces,
Dicha realidad llevará una hostilidad peligrosa entre los dos hermanos y más tarde entre las dos naciones originadas por los dos hermanos. Entonces, ¿qué hizo Esaú? Se fue a buscar a las hijas de Ismael, el hijo de Abraham. O sea, él ya estaba fuera también. Y se fue a juntar con otro que estaba fuera también. O sea, si ya la regaste, hermano, no te vayas a refugiar con alguien que también anda en pecado. Porque ese es el error de todos los creyentes. Salen mal porque metieron la pata, hicieron algo en la iglesia y van a buscar a otro que hizo lo mismo. Para condolerse, para ser compañeros de dolor y de causa. Y terminan hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor, hablando mal del... ¿Usted cree que no hablan mal de uno? Claro, si cobráramos por eso, tendríamos casa en las lomas. Pero digo, si de Jesús hablaron, pues, entonces no te refugies con alguien, y no digo que no le hables, pero no va a ser para tu sanidad. Va a ser, tienes que buscar tu restauración. ¿Qué vas a buscar? Alguien que está buscando a Dios. Porque a veces te refugias en el lugar equivocado. ¿Qué te dije al principio que hizo Jacob? Tenía equivocados sus valores. Y va y se casa con las hijas de Ismael, uno que ya había sido desechado. Entonces, fíjate, en el mundo espiritual, una generación con otra estaban firmemente ligadas. Y la tradición, la herencia, propósito de vida, es decir, el pasado, el presente y el futuro, estaban firmemente conectados con la bendición de una generación a la otra. ¿Por qué? Porque Isaac ya le había dado la bendición del pacto a Jacob y el otro ya había escogido su camino también. Entonces, finalmente, Isaac concede una bendición a Esaú. Y ahí, fíjate, y toma en cuenta esto que te voy a decir. Esaú obtuvo lo que quiso, pero perdió lo que le pertenecía. Obtuvo la bendición del papá, pero perdió lo que le pertenecía, lo que era suyo. ¿Por qué? Porque se le hizo poco. Separó la primogenitura de la bendición. Entonces, ¿qué perdió? Lo que era suyo. Al final lo bendijeron, pero ahí quedó. No era lo que se esperaba. Entonces, Isaac concede una bendición a Esaú que consiste en prosperidad material, en un territorio propio y la realidad histórica de una sobrevivencia difícil y en base a la lucha, porque le dice que iba a tener que pelear por lo que quisiera, y además implica la sumisión o inferioridad política a su hermano con la esperanza de liberación con el tiempo. O sea, la Biblia y la historia testifican del cumplimiento de esta bendición en el desarrollo del pueblo de Edom y su relación con Israel. Por eso hasta hoy hay conflictos allá, por culpa de Jacob. Bueno, de los dos. La relación de Esaú y Jacob no termina con la resolución de la herencia, continúa en hostilidad, separación y finalmente reconciliación, porque ya lo vamos a ver después. Esaú quería matar a Jacob, pero ya luego se encuentran, se reconcilian, pero ya no se vuelven a ver. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros no perdamos lo que Él ya nos ha dado por derecho. Él nos ha dado algo. No tengas lo que deseas nada más, perdiendo lo que te pertenece. Por eso te digo, no te quedes con el premio de consolación y no justifiques a tus hijos, estórbales. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuentas, pero ¿sabes qué? También va a ser para bien de ellos. El día de mañana tú vas a ver que valió la pena. El problema es cuando dejamos que las cosas pasen. Por eso la bendición de los padres es muy importante hacia los hijos.
Y el Señor quiere esa restauración total en el hogar, en la familia, en la casa. Bueno, en el hogar y en la familia. Entonces, fíjate, ¿qué concluimos de todo esto? Que todo hijo necesita la bendición de su padre, y muchos de los presos en las cárceles testifican que nunca sintieron la bendición de su padre, y por eso su rebeldía les llevó a cometer actos antisociales. Y es un desafío para padres de familia para asegurarle a los hijos de su amor y de su afirmación de quienes son y lo que van a hacer en el mundo. Estos hermanos, Jacob y Esaú, pues negociaron el asunto, pero el padre los iba a bendecir. Y el otro que tuvo, pues una bendición secundaria. No lo que esperaban, no lo que esperaba, pero al final, pues dijo, de que me vaya con las manos vacías, pues ya lo que sea. Entonces, cuando Dios nos ha dado algo, hermanos, ya hablando de Dios como nuestro Padre que nos quiere bendecir siempre, cuando Dios nos ha dado algo, no lo menospreciemos. Hay gente que renuncia al ministerio. Por ejemplo, están sirviendo en cualquier área de la iglesia y se van y se despiden como si se estuvieran despidiendo de un empleo, ¿no? Bueno, unos hasta de la iglesia. Ya me voy, pero usted va a seguir siendo mi pastor. Yo le digo, no, a partir de hoy ya no soy tu pastor porque ya no va a estar aquí. O sea, yo en este momento me desligo de ti porque ya no le voy a poder dar cuentas a Dios de ti porque tú te vas. No puede ser así. O sea, lo sueltan como que están renunciando a un empleo y no es así. Estás renunciando a una bendición. Y a veces, y digo, también se ha mal manejado cuando alguien se va y le imponen carga y lo maldicen. No, tampoco, las ovejas son del Señor. Entonces, lo que debemos entender, que la bendición es de Dios y es para nosotros, amén. Él nos llamó a ser sus hijos y Él quiere que tú tengas la bendición como hijo, como primogénito, porque nosotros somos el Israel de Dios, amén. Y Él llamó a Israel su primogénito. Entonces, ¿quiénes somos? Sus primogénitos. Vivamos como primogénitos. Amén. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Póngase de pie. Y vamos a solamente pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos haga ver cómo tenemos que vivir cuando nos hemos colocado en la condición y en la posición de un primogénito. No es tomar a la ligera las cosas, no es tomar a la ligera las bendiciones, sino todo lo contrario. Dios quiere lo mejor para sus hijos. La bendición no es negociable. El llamado no es negociable. Muchos no obedecen al llamado por todo lo que implica. Y lo primero que implica es compromiso y disciplina. Y eso es muy caro para muchos. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias porque tú nos estás enseñando qué importante es tu bendición en nuestra vida. No podemos negociar ni el llamado ni la bendición como lo hizo Esaú. Esaú menospreció su primogenitura, pero no se dio cuenta que estaba menospreciando también tu bendición. Él solamente quería una bendición de restitución, mas no de perdón, para no quedarse con las manos vacías. Señor, que nosotros no tengamos ese pensamiento, que no nos conformemos con cualquier cosa, Padre, en el sentido espiritual, que no nos conformemos con lo último, con lo apenas, porque tú has dado todo para nosotros, Padre, y quieres lo mejor para nosotros. Amado Dios, en el nombre de Jesús, nos disponemos, Señor, y queremos poner nuestra vida en tus manos.
Sabemos que el precio es alto, Señor, pero tú nos das las fuerzas. Sabemos que el precio, Señor, pocos lo pueden pagar, pero tú nos has dado, Padre, para pagarlo también. Así como cuando había que dar tributo y no tenían moneda, Señor, y tú pediste que sacaran un pez y ahí estaba la moneda del tributo. Señor, tú eres el que provee para que podamos dar también. Amado Jesús, ayúdanos. Pon en nosotros el querer como el hacer. Pon en nuestra vida ese fuego, pon en nuestro espíritu el fuego de tu Espíritu Santo para servirte con pasión. Cambia nuestra visión, Señor. Que no caigamos en lo tradicional, en lo religioso, sino, Señor, que seamos verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Que caminemos como verdaderos hijos, y no cualquier hijo, sino como el primogénito, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor para terminar, hermanos.